Bienvenidos. Qué gusto me da saludarlos. Buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal de frío? Pues no he salido ni lo he sentido yo. No, hombre, no. Es que yo estoy en un cuarto acá arriba que es de mis hijos, pero pues mis hijos ya se fueron. Entonces lo agarré de mi oficina, pero está acá en un segundo piso y está muy alto y entra el frío bien rico. Pero todo bien. Muchachos, ¿cómo van con sus tareas, con sus trabajos? ¿Todo Bien, bien? todo bien. Sí, van bien. Yo no he Déjenme, empezado esta tarea. déjenme a ver. Déjenme checar, a ver cómo andamos por acá. Muy bien. Le voy a tomar lista. Dani Hola. GT, ¿tu nombre es? Daniela. Daniela Garrido. ¿Daniela Hola. qué? Garrido Torres. Garrido. Sí. Laura Camacho. América López, ¿verdad? Sí, Américo Guadalupe López Ramos. Liliana ¿Sí me Garza. escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí te escuchamos. Ahí va que va y viene. Ah, son 6. 1, 2, 3. Ok. Sí, Laura, sí te escuchamos. Ok, como ya saben, muchachos, hoy nos toca clase a Blanca Chávez, acaba de llegar. Ok, muy bien. Y es que tuve una bronquilla ahí con la contraseña y estaba ahí con el de sistemas rápido, recuperándola, pero nunca las anoto. Me las guardo en la computadora y luego anda uno batallando. Bien, muchachos, estamos viendo en la clase de métodos cuantitativos, estábamos viendo lo de los juegos. Y como ya saben, siempre trato de investigar un poquito más allá o un poquito diferente a lo que vemos en el libro y a lo que vemos en las actividades. ¿Por qué? Pienso yo que les van a nutrir un poquito más si vemos algo un poquito diferente a lo que ya estamos viendo cuando hacemos las actividades. O recibimos información, eso sí trato, fuera de lo que es el, los libros de texto que utilizamos. Entonces, por eso trato de hacer la clase por ahí un poquito diferente con informaciones diferentes. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar, muchachos. El tema son los juegos y hoy vamos a hablar de los tipos de juegos de azar que existen. ¿Sí? Ya vimos, hablamos el juego, perdón, la clase pasada estuvimos hablando de los dados y estuvimos hablando un poquito de las maquinitas, etcétera, etcétera. Pero encontré una información extra y esta noche la vamos a compartir. Ándale, es que me siento como medio fantasmagórico aquí con esta luz que me da de frente. Ok, como ya sabemos, muchachos, hay pues una variedad de tipos una variedad grande, ¿sí? De tipos de juegos de azar. Y algunos pues, son más comunes que otros, ¿sí?
Vamos a hablar de los juegos de casino, de las apuestas deportivas, de los sorteos, de otro tema interesante de qué ganas, ¿sí? Al participar en los juegos de azar. También que puedes ganar mucho a cambio de poco, ¿sí? Y otro tema es ganas ayudando a otros, ¿sí? Y a veces ganas inclusive cuando no ganas. Estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y pues sí son algo diferentes a lo que veníamos nosotros viendo en la clase pasada, que estuvo bien interesante porque estuvimos viendo, de hecho, vimos la ley en contra de juegos y sorteos y cuáles son las penalidades, y hablamos un poco de que quedó pendiente un poquito de ludopatía, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con este tema. Muy seguramente, muchachos, hemos escuchado sobre los juegos de azar. Inclusive tal vez hayamos participado en algunos de ellos en alguna vez. Pero hay que saber realmente cuáles son los diferentes tipos, ¿sí? De hecho, muchas personas se preguntan si realmente es una buena idea involucrarse, ¿sí? En ellos. Y es que, como todos sabemos, los juegos de azar no tienen una fama, pues, muy buena, ¿sí? Y pues precisamente por eso vamos a platicar, ahorita vamos a abrir un poquito de mesa redonda, pues para tratar de responder esas y otras preguntas interesantes, ¿sí? Y tratar de aclarar, ¿sí? Un montón de dudas sobre el tema. Pero antes de empezar, ¿sí? Vamos a ver primero qué son los juegos de azar, ¿sí? Los juegos de azar, muchachos, son aquellos juegos en los que las posibilidades de ganar o perder no dependen completamente de las cualidades y habilidades, inclusive de las capacidades de las personas que participan en ella, ¿sí? Esto significa, evidentemente, que dependen del azar o dependen de la suerte, ¿sí? Y es por eso que de ahí derivan su nombre, juegos de azar, ¿sí? Juegos de suerte, ¿sí? De hecho, este tipo de juegos existen antes, mucho antes de nuestra era, ¿sí? Incluso, si nos vamos un poquito más para atrás, en las primeras décadas del Imperio Romano ya se utilizaban los dados, ¿sí? Y eran considerados elementos clásicos del azar, ¿sí? Y de hecho hacían diferentes formas de entretenimiento. De hecho, muchachos, no sé si se acuerdan, nos vamos a ir a meter un poquito en la época de los romanos, ¿sí? Que, por cierto, a mí me gusta mucho, muchachos, porque de ahí provienen muchas cosas y de las que tenemos hoy, ¿sí? Por ejemplo, las leyes, pues, vienen del derecho romano. El Senado, pues, viene del derecho romano. De hecho, los primeros que instituyeron una moneda, por llamarlo así, o una forma de pago, pues fueron los romanos. De hecho, si nos vamos a la era del comercio, etcétera, etcétera, podemos ver como antes de los romanos, pues existía la era del trueque o la permuta, en la cual pues podían intercambiar cosas, ¿sí? Pero como los dueños de las personas lo veían. Por ejemplo,
no sé, si yo cosechaba maíz y Susi y sorgo, pues yo iba con Susi y le decía, ¿sabes qué? Pues te voy a cambiar tantos elotes por tu sorgo o tantas elotes por tantas naranjas de blanca y nos poníamos de acuerdo. Pero los romanos, muchachos, fueron los que introdujeron la moneda, las formas de pago, inclusive fue el imperio más grande del mundo y eran muy inteligentes. De hecho, como eran un pueblo totalmente militar, ¿sí? Ellos, pues normalmente a los hombres jóvenes, fuertes, pues se los llevaban y los metían en la milicia para que hicieran carrera militar y ellos poder seguir conquistando territorios. Entonces, un muchacho que se casaba y que tenía por ahí su esposa joven y algunos niños por ahí, algunos chamaquitos, y eran soldados, pues era bien difícil hacer la permuta o hacer el intercambio, pues porque las señoras no podían solas con la granja, ¿sí? O con el ranchito, con el terrenito. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Bueno, vamos a darles a los soldados, vamos a darles una forma de pago. Y algo muy valioso en ese entonces era la sal, ¿sí? La sal de grano. Entonces, a cada soldado, el imperio le pagaba una cantidad de sal que se le entregaba a la esposa, ¿sí? De hecho, esa cantidad de sal se llamaba salarium. De ahí viene la palabra salario o el pago que nosotros recibimos por un servicio, ¿sí? Por nuestro trabajo, ¿sí? Nos dan, haz de cuenta que nos dieron una cantidad de sal y esa sal ya podíamos ir nosotros a los mercados a intercambiarla por gallinas, por comida, por telas, por lo que fuera. Pero después, muchachos, sacaron la primera moneda, una moneda de cobre, que se llamó el as, pero era una moneda única. Entonces ellos empezaron a tener el problema de que, bueno, pues está el as, pero si vale menos del as o más que el as, pues ¿cómo voy a comprar y pues cómo me van a dar feria? ¿Sí? A lo mejor dice, bueno, pues un as son 2 gallinas, pues yo nomás quiero una, ¿sí? Entonces, fue cuando sacaron ya la primer moneda en forma, sí, que ya venía grabada con la cara del emperador, que se llamó Denario Argentum. Y del vocablo denario, que significa 10, porque equivalía a 10 haces, de ahí viene la palabra dinero. Del denario viene el dinero. Entonces ya tenías una monedita de 1 y una monedita de 10. Y luego sacaron el quinario, el sextercio. Entonces ya fueron haciendo diferentes moneditas, ¿sí? Entonces ya tenían morralla. Porque antes decían, no, a ver, pues, quiero comprar un caballo. No, pues vale 1000 haces. Pues imagínate 1000 moneditas. Ya con los denarios, pues eran de 10, pues ya era más fácil. Sí, eran 10 veces menos monedas. Entonces ellos fueron formando, entonces ellos forman las monedas. Y los juegos de azar, de hecho, ellos tenían juegos de suertes, juegos de azar. De hecho, si nosotros nos vamos al Coliseo Romano, muchachos, pues, ¿qué era lo que jugaban? Realmente era un juego de suerte, ¿sí? Eran juegos de azar, donde pues iban al Coliseo y había 2 gladiadores. Me imagino que ustedes vieron la película del gladiador. Y pues ahí hacían sus apuestas. ¿Sabes qué? Yo voy por fulano, yo voy por mengano, yo voy por máximo décimos meridius
y yo no me acuerdo cómo se llamaba, el Tigre de Galia, ¿sí? Y hacía las apuestas. Acuérdense, de ahí viene un dicho, muchachos, donde dice que al pueblo pan y circo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacían los romanos? Cuando había muchos problemas dentro del imperio, o la gente estaba enardecida por algo, lo que hacían ellos era empezar los juegos y la gente se emocionaba. Entonces iban ellos al Coliseo, que era como un estadio, sí, el primer gran estadio del mundo, y les aventaban pan, ¿sí? A toda la gente para que estuviera comiendo, como si fueran palomitas en el cine. Y pues les daban circo y de esa manera los mantenían contentos. Por eso cuando nuestros políticos andan por ahí, por eso se dice, no hombre, al pueblo dale pan y circo, ¿sí? Ponte a hacer alguna payasada o di alguna cosa, y luego dicen, no, fíjate el presidente, no hombre, está bien bobo, desde hace varios presidentes. Sí, pero ya te desviaron la atención para lo que andan haciendo. Y se hacen los que pues, no saben, pero bien que saben para dónde van. Entonces le dan a la gente pan y circo, ¿sí? Y ellos tenían juegos de dados, ¿sí? Lógicamente con la numeración de ellos, que todos conocemos los números romanos, y ahí fueron, se, se fueron dando muchos juegos, ¿sí? Y también jugaban con cartas y jugaban con un montón de cosas, ¿sí? Ahora, ¿alguien quiere participar y quiere platicar algo de los romanos que le guste? ¿Están muy serios, muchachos? Ok. Si alguien que quiera. A ver, Aybar. No levantes la mano, dale derecho. Estamos en confianza, Aybar. Ah, ok, de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. No, pues igual sobre lo que comentaba, ¿no? De los romanos, agregando. Pues sí, lo hacían para entretener a la gente. Eran juegos de azar, pues prácticamente no sabías quién iba a ganar, quién iba a perder, independientemente de que eran dos personas, ¿verdad? Y hasta la fecha, como lo comentó usted, lo seguimos viendo, ¿no? Partidos de fútbol, básquetbol, béisbol. Pues igual, son dos equipos, no sabes quién va a ganar, quién va a perder, y nos mantienen entretenidos, ¿no? Todo un día, o podrá estar la economía tirada y tú te entretienes con este tipo de juegos. Fíjate que de hecho, ¿cuándo fue? La semana pasada, fue la semana pasada, ¿verdad? Cuando fue el partido de los Rayados Así es. contra el América. Bueno, muchachos, fíjense que, bueno, a mí me gustan mucho los Tigres. Siempre desde niño fui Tigre. Aunque participo ahí con la directiva de los Rayados, soy muy Tigre. Pero qué bueno que ganaron los Rayados, muchachos, porque la gente se pone contenta. Y eso nos da productividad a la ciudad, ¿sí? La gente llega al trabajo contenta, están bien felices, y un empleado feliz da más productividad que un empleado enojado, fastidiado, ¿sí? También para eso nos sirve, ¿sí? Y pues últimamente los equipos aquí locales de fútbol han dado muchos resultados y la gente estaba contenta, ¿sí? Eh, si ven en los números, muchachos, inclusive hasta hay menos violencia. Sí se pelean entre ellos y se dan 2, 3 moquetazos entre los Tigres y los Rayados, pero en sí la violencia familiar baja un montón, ¿eh? Y ahora, con esto de la pandemia, se disparó un montón, muchachos. Es increíble las cifras que manejan en lo que es el semáforo de la violencia.
¿Por qué? Porque todos estamos en casa. Y de hecho yo lo sentía, muchachos. Yo veía, yo me volví a casar hace como 5 años. Y todo bien padre con mi esposa. Pero cuando estamos de vacaciones los dos, o que estamos mucho tiempo los dos, muchachos, somos humanos. Nomás está viendo uno que hace el otro para pelearse. Y eso es normal, es en todas las parejas. Entonces, imagínense, encerrados. Prácticamente estuvimos encerrados 2 años. Encerrados con los niños, con el miedo, problemas económicos, algunos les bajaron el sueldo, algunos se quedaron sin trabajo, otros lo recortaron, con la bronca y sin poder salir a buscar, pues se vino mucho ese problema, ¿sí? Y luego, por eso mismo no pararon los deportes, muchachos, ¿sí? Por eso no pararon el circo. El circo tiene que seguir, los juegos tienen que seguir, ¿sí? Y no nada más los romanos, muchachos, sino que todas las culturas del mundo tenían sus juegos. Por ejemplo, los mayas tenían sus juegos de pelota. No sé si alguien ha ido a Chichén Itzá y tienen como unos aros y golpeaban unas pelotas así con la cadera que tenían que pasar por un aro que está, no como el del básquetbol que está así, que entra por arriba, sino entraba como por un lado. Y ahí el problema es que si perdías, pues el que perdía, pues era sacrificado, era sacrificado a los dioses, pues entonces te mataban. Entonces, si esos juegos de azar pues estaban más pesaditos que los de ahora. Pero en sí todas las culturas tienen sus juegos, tienen sus maneras de divertirse y toda la vida ha existido la postadera. De hecho, a lo mejor cuando éramos niños, vamos a recordar que decías algo y decía el otro, no, no es cierto, te apuesto que sí. ¿Cuánto que sí? Yo creo que todo el mundo lo dijimos, ¿no? Aunque realmente eran apuestas que no se cumplían porque eran niños, pero ya lo traemos. Es algo muy natural que tenemos. Inclusive cuando salíamos de nuestras casas era un juego de azar el saber cómo iba a estar la temperatura. Cuando éramos niños estaba nomás el maestro Vidal y el maestro Vidal te decía, va a estar el día soleado, sácate el paraguas porque el señor dice todo al revés. Ahorita no, ya ha ido avanzando un montón la ciencia y el Weather Channel ya te dice inclusive hasta qué horas va a llover. Ya hemos avanzado mucho, pero antes era un juego de azar, ¿sí? Inclusive seguimos con los juegos de azar, ahí viene Navidad y vamos a hacer el intercambio, ¿sí? Y saquen papelitos. Y eso del papelito, pues ya es un juego de azar, ¿sí? No sabes quién te va a tocar. Aunque muchos estaban arreglados, porque cuando estuve casado la primera vez siempre me tocaba regalarle a la suegra. Como por 5 años o 6 consecutivos, como que no era mucho, como que estaba medio arreglado, ¿verdad? Y siempre me regalaba el más codo. Entonces, como que estaba medio arregladón, pero normalmente no lo están, ¿sí? Y nos gusta participar, por ejemplo, en juegos de azar. Por ejemplo, en la casa, voy a comprar un boleto de la Casa del TEC y de la Siembra Cultural. Y ahora un cachito de lotería. Y la suerte está con nosotros y vamos con Esteban Salazar, el mago de la suerte, ¿verdad? Para que nos traiga suerte y podamos jugar. Ya si nos metemos un poquito más, pues a mucha gente le gusta ir a los casinos. Y de hecho, es uno de los temas. De hecho, ¿qué encontramos en un casino? Pues las típicas máquinas tragamonedas. ¿Cuál es el más común? Sí, entre las tragamonedas. Pues son las típicas maquinitas donde existen 3 o más ruedas que giran rápidamente de manera aleatoria y se detienen, ¿sí?
cuando aplastas un botón, se van deteniendo una por una y da como resultado una imagen específica. Cuando los símbolos de todas las ruedas son iguales, pues el participante va a obtener una determinada suma de dinero. Ganaste, ¿sí? Y muchas veces también suelen entregar premios por 2 o más coincidencias, ¿sí? O que las rayitas, o según lo que le metas a la maquinita, ¿sí? Son los juegos que te va a dar. Pero son random, son aleatorias, ¿sí? Otros juegos, muchachos, que juegan, por ejemplo, que he visto aquí en México, porque tengo un compadre que le encanta el casino, que me invita siempre. Dice, compadre, es que a mí me invitan todo lo que me quiera tomar, a mí y a la persona que venga conmigo. Vente conmigo. Y ahí voy y vamos al Caliente de Gonzalitos. Y ahí hay una mesa de dados que juegan al 7 y al 11. Hay, híjole, no me acuerdo si hay una ruleta. Pero la ruleta es otro juego muy típico del casino. Y otras son las mesas de cartas, donde hay diferentes juegos como el Blackjack, que es el 21, el póker, el Texas, etcétera, etcétera, que son diferentes juegos que yo no me sé, muchachos, porque yo no juego, ¿sí? Y la gente va a divertirse, pero siempre van con la ilusión de ganar algo, ¿sí? Si no, no fueran. Pero, como les digo yo, mientras vayas y digas, ¿cuánto vale mi diversión el día de hoy? Vale 1,000 pesos, ve y métele en la maquinita, ¿sí? Te vas a divertir, pero juega nomás 1,000. Por si no, luego ya nos metemos en problemas un poquito más graves. Otro, muchachos, las apuestas deportivas, ¿sí? Si bien existen probabilidades y estadísticas que pueden hacer más propensos ciertos resultados, las apuestas deportivas, muchachos, no dejan de ser un juego de azar, ¿sí? Que como dicen por ahí, si alguien me hubiera dicho, muchachos, cómo le iba a ir a los equipos locales después del clásico, yo no lo hubiera creído. Normalmente el que ganaba el clásico se levantaba, según las estadísticas, y el que perdía se hundía, ¿sí? Pero esta vez, muchachos, cambió la tendencia. ¿Por qué? Porque después del clásico los Rayados empezaron a perder con los más chiquirringos, perdieron 4 veces seguidas y luego empataron al último y los Tigres empezaron a empatar y a ganar, ¿sí? Entonces, lo que nos decían las probabilidades y las estadísticas es que, y los Rayados les llevaban un montón de puntos. Decía, ¿sabes qué? Pues los Rayados están para campeonar, ¿sí? Y los Tigres, pues no. Pero ahora ya cambió la tendencia. Ahora los Tigres están más para campeonar que los Rayados, ¿sí? Estaba precisamente oyendo un programa donde estaban hablando sobre la Serie Mundial y hubo un muchacho que es un cronista deportivo americano que él predijo, porque fue una predicción, predijo en las redes sociales, en el Twitter, a principio de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, que los Bravos de Atlanta iban a ganarle a los Astros de Houston la Serie Mundial en 6 juegos. Si ustedes hubieran visto el roster y cómo empezaron los Bravos de Atlanta, muchachos, a media temporada, pues prácticamente lo hubieran visto imposible. Sin embargo, hubo un cambio ahí, se levantaron, cerraron muy bien la temporada, jugaron muy buenos playoffs, echaron para afuera a mis Dodgers, que eran los favoritos, y le ganaron la Serie Mundial a Houston en 6 juegos.
O sea, fíjense, si él le metió apuesta, ahorita debe estar nadando en dinero, ¿eh? Y se da mucho, muchachos, sobre todo en Estados Unidos, donde desde el principio de la temporada, a ver, vamos a apostar a los equipos de fútbol americano. Y empiezan muchos analistas a ver, este equipo trae estos jugadores. Y estos, pues debe ganar este. Y empiezan a hacer sus deducciones y tú le puedes apostar por una fuerte cantidad a ver si un equipo es campeón. Claro, que hay otras donde te dicen, bueno, tal jugada o tantos pases de anotación o son altas, son bajas. La verdad yo no le sé, muchachos, porque yo no juego. ¿Alguien de aquí juega? Muchachos, muchachas. No, No, no estoy jugando. No. No, es que dice, creo que cuando son altas que son cierta cantidad de muchos puntos. Cuando son bajas es cuando hay muy poquitos puntos. Algo así, ¿sí? Y aunque existen muchos patrones y muchas tendencias, ¿sí? Ningún participante tiene la certeza absoluta de que va a suceder, qué va a suceder durante el juego, ¿sí? O durante las competencias, ¿sí? Por los cuales las decisiones que va a tomar van a depender de muchos factores y aspectos que van más allá de su dominio, ¿sí? En el caso de las apuestas deportivas, hay que tener mucho cuidado porque muchas de ellas no son legales, muchachos, y se pueden prestar a prácticas desleales y ser controlados por algunas mafias. Acuérdense que aquí en México vimos la clase pasada que la ley nos dice que solamente los deportes profesionales se pueden hacer apuestas, ¿sí? De hecho, por ahí seguramente les tocó ver a ustedes una película no sé si se acuerdan, que se llamó Volver al Futuro, que es un clásico. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. A ver, Patricia, ¿qué pasó? Laura, en la segunda película, ¿te acuerdas qué pasó? Ay, no, pero sí me acuerdo de la película. ¿Alguien se acuerda No, no, adelante, adelante. ¿Alguien se acuerda qué pasó en la segunda película al principio? ¿No es cuando se trae el calendario de El apuestas libro, del sí. futuro? ¿No? Exactamente. Equipos que ganan. Él va al futuro, sí, se va con el doctor Emmett Brown, se llama Martin McFly, y se mete a una casa como, ¿cómo se les dice? Como de cosas antiguas. Y ve un almanaque donde vienen todos los juegos deportivos desde el 85 hasta el 2000, no sé qué, hasta el 2000. Entonces, él se viene para hacer apuestas, pero le roban el librito y se lo robó Biff. Entonces, Biff se va del futuro y se lo da al Biff joven y empieza a hacer apuestas. Pero él tenía los resultados de los equipos que iban a ganar y en qué minuto, porque todo venía en el libro. Pues él sí la tenía bien fácil, ¿verdad? Y en la película, porque ya sabía los resultados, los demás no, y se hizo millonario. Ahora, muchachos, nos vamos a meter en un tema muy padre que son los sorteos, ¿sí? Y los sorteos, como todos sabemos, es otro de los juegos de azar, pero son bien masivos y bien tradicionales. Estos se caracterizan porque son accesibles y entregan premios supermillonarios. Por ejemplo, la Casa del TEC, la Casa de la Siembra Cultural, la Lotería Nacional, el sorteo de Cáritas. De hecho, fíjense, muchachos, les voy a contar una anécdota. Es una de las personas, es una persona que yo quiero mucho porque fue secretaria mía cuando trabajé en el gobierno de San Nicolás. Y era una señora ya grande.
de cuna humilde, pero Dios sabe a quién le da a quién le da las cosas y por qué, muchachos. Ella estaba casado y el esposo era guardia de seguridad de creo que de una colonia, ¿sí? Entonces, pues no les iba muy bien. Y ellos compraron un boleto de un sorteo de la siembra cultural. Sí. La siembra cultural. Y se ganaron la casa de la siembra cultural. Claro, antes de que yo la conociera, ¿verdad? Se sacó la casa de la siembra cultural y luego se sacó la casa, creo que de la ciudad de los niños, se ganó otra casa y luego se sacó un carro en el sorteo Tech y luego se sacó otro carro en no me acuerdo qué otro sorteo. Total, sacó 2 casas en su vida, 2 premios grandotes. Y, fíjense, y les digo que Dios sabe por qué le da a esa gente los premios, muchachos. Y si escuchan la historia y dicen, no, hombre, bruto, pues oye, qué padre, qué suerte. Pero fíjense que cuando sus niños estaban chiquitos, una de sus niñas estaba brincando en la cama y se cayó y se pegó en la cabeza. Y la muchachita no quedó bien. Entonces, mucho del dinero que sacaron en las rifas fue para operar varias veces a la muchachita y la muchachita sí quedó con cierto problema, pero mucho mejor de como estaba. Entonces, de hecho, ellos viven ahorita bien, ¿sí? Nada más, y de ella se acaba de jubilar y creo que el señor también, viven muy modestos, pero Diosito les dio la oportunidad de ganar las rifas para poderlo invertir en su hija, ¿sí? Entonces, y de hecho ella vendía boletos del sorteo de la UNI, que es la siembra cultural, ¿verdad? Le decía, escógeme 2 boletos. Claro que nunca me saqué nada, ¿verdad? Yo creo que la suerte ya se le había acabado, ya había quemado todos los cartuchos. Pero siempre le decía, tú escógeme 2 boletos. Yo también por ayudarla y todo. Pero lo más que me he sacado es un modular en la casa del TEC, un lobo disecado. Y así rifas pequeñas sí me saco cosas padres. Pero sí, rifas grandes no. La verdad no tengo suerte. ¿Alguien se ha sacado un premio grande? Muchachos. ¿No? No, ninguno. No, yo no. Nadie. No. Pues a lo mejor Solo un al rato- calentador. un localizador. No, digo, en la rifa sí el trabajo, que se oye, pues sí me saco una pantalla, sí me saco cosas más o menos. Pero ya grande, grande, grande no. No me ha tocado todavía. Espero estar guardando la suerte para un premio grande. Pero ya tengo rato de que no compro boletos. Antes sí compraba seguido. De hecho, este tipo de sorteos, muchachos, se juegan básicamente de 2 maneras. O seleccionando números o adquiriendo boletos que ya vienen con ciertas combinaciones, ¿sí? Y cuando coinciden estos números, ¿sí? De manera aleatoria, pues se da un ganador, ¿sí? De hecho, muchachos, todos tienen, como vimos la clase pasada, todos los sorteos, todos tienen que estar registrados en Gobernación. Y de hecho dicen, bueno, ¿qué pasa si... Y todo el mundo se queda con la duda. ¿Qué pasa con los premios que no se saca nadie? Que no vendan los boletos de la casa del TEC, un boleto que no vendan y se la saque. Pues Gobernación se queda con ella, ¿eh? O sea, no creo que la vuelvan a rifar. No es como la rifa de que
Ya se fue volanito, vuélvelo a rifar, ¿verdad? O cuando se la saca el jefe, que lo done, que lo done. No, 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 no. Aquí, si no, se lo lleva a gobernación. Igual los carros están inscritos, ¿sí? No se puede, el que lo rifa no lo puede ni volver a rifar ni quedarse con ellos. Y es un juego de azar y yo creo que todos hemos participado alguna vez en algún sorteo, en alguna rifa, o inclusive hasta en rifas chuscas que hacen en las posadas navideñas, ¿sí? Por cierto, muchachos, ¿hay posada de la universidad? No, ¿verdad? No recuerdo yo el año pasado que hayan hecho posada, ¿no? No nos ha tocado, profe. Nosotros entramos en enero, febrero de este año. De hecho, yo entré como en noviembre del año pasado y si hubo, no me invitaron. ¿Quién sabe si vaya a haber posada? Es que como es en línea, pues quién sabe, ¿verdad? De hecho, conozco a algunos maestros, pero porque tenemos que ir a recoger el cheque. Entonces ahí los conocen la cola o algunos compañeros que trabajan ahí a la hora que vas a entregar alguna papelería o algo, pero fuera de eso, no nos conocemos. Ahora, ¿qué ganas al participar en juegos de azar? ¿Sí? Cuando juegas en instituciones transparentes y organizadas, puedes ganar mucho a cambio de poco, ¿sí? Los montos para participar en este tipo de juegos, muchachos, o sorteos suelen ser muy bajos, pero todo cuando se trata sobre todo cuando se trata de algunos sorteos universitarios o algunas rifas, ¿sí? Como la Casa del TEC o la Casa de la Uni o X o Y. Y de hecho los montos de los premios sí son muy elevados y muy significativos, y te pueden cambiar la vida, como dice, la Casa del TEC te cambia tu vida, si te sacas la Casa del TEC. Y yo creo que sí. ¿En cuánto está evaluada la casa, muchachos? Ay, ¿qué fue? Como unos 50 millones, ¿no, profe? Ya con los... 150 millones. No, como 50, ya con los carros incluidos. No, se me hace que mucho más. A ver, muchachos, vamos a googlear. Valor. Tienes toda la razón. La residencia cuyo valor es de más de 55 millones de pesos. En más de 650 metros cuadrados de construcción. Yo pensé que valía más. Bueno, 55 millones. ¿Cuánto le gusta que le den al que se la gane? A ver, chicos, ¿cuánto les gusta? Pues ya depende, ¿no, profe? Porque hay gente que no se va a vivir en la casa y la revende más adelante, ¿no? Según alguien me platicó que cuando vas y cobras el premio, hay gente que te dice, vas a pagar tanto de impuestos, vas a pagar esto, y yo te ofrezco 35 millones por la casa, por la pura casa, y ya tú te Ajá. quedas con los carros. Y mucha gente dice, bueno, pues sí, pues de que me den libres 35, o sea, 35 para no pagar impuestos, pues mejor agarro yo mis 35, Sí, ¿verdad? de O a meter hecho, problemas en venderla o mantener la casa, o sea, pues no, mejor la vendo y agarro mi feria y mis carros. si te gustan los carritos de ahí, eh, vete el día que vayan a entregar los carros, vete ahí y ofréceles. Te doy tanto y muchos lo sueltan, ¿sí? Vete ahí bueno, los entregaban en el estadio, ¿sí? Yo les digo porque mi ex suegro se ganó uno
y fue a recogerlo ahí al estadio, y allá afuera le ofrecieron una lana por él, por el carro. Oye, te doy tanto, órale, y nuevecito. Pero si nos ponemos a hacer números, muchachos, de cuál es tu posibilidad de ganarte la casa del TEC o de ganarte la Lotería Nacional, es más fácil que te ganes la Lotería Nacional, por el número por el número de boletos. De hecho, yo creo que la rifa más difícil de ganarte es la casa del TEC. Por el número de boletos, pero si te la ganaste, ya la hiciste. Ya no batallas. Aunque ahora el TEC hace otros, creo que hay uno que te ganan 100,000 pesos mensuales, ¿no? Durante 10 años o algo así, que también hace el sorteo TEC. Y muchos, por ejemplo, hay otro tipo de rifas, como el de la Cruz Verde o la Cruz Roja, muchachos. O los mismos de las universidades, que ganas y ayudas a los demás, muchachos. ¿Sí? Me acuerdo que vendían boletos de la Cruz Roja y luego al final nunca rifaba nada, nunca sabía quién ganaba, pero estás ayudando a o al sorteo de Cáritas, ¿sí? O al sorteo de no sé qué, pues le estás ayudando con ciertas cosas, contribuciones, ¿sí? Y pues también a veces ganas, incluso cuando no ganas, ¿sí? Cuando pues, es cuando estás ayudando a los demás. Muchachos, ¿alguna duda, muchachos? No, ninguna. Están muy serios hoy. No, ninguna. Ninguna, maestro. Ok, miren, voy a apagar la grabación para darle las últimas indicaciones. A los que están viendo la grabación, muchas gracias por haber participado en la clase.